A los hombres nos dicen, no, el hombre no llora, ¿cachai? Eso ya está obsoleto, ¿cachai? Que tienes que mantenerte siempre duro, siempre firme, no mostrar emociones, y eso está totalmente alejado de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero quizás las personas que se mantienen así, por eso tienen tantos problemas internos, ¿no? Está el Pancho hoy día tirándose puros factos. Como sociedad, siempre nos han enseñado a lo que debemos ser. ¿Ya? Siempre hay como tienes que hacer esto, debes hacer esto otro, no hagas eso, haz esto otro. Está bien en ciertas cosas, como no pasar a llevar a los demás, cuidar al prójimo, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a dejar de lado por mostrar algo que no eres o un estado anímico que no es tuyo? Por ejemplo, lo que pasa con muchas personas depresivas, que todos dicen, no, el depresivo es el que anda triste, que no come, que aquí, que allá. No necesariamente es así. O sea, el caso más conocido es de este actor, Robbie Williams, y él era una persona alegre, él de verdad que irradiaba felicidad, pero él interiormente sufrió una depresión severa y terminó esa depresión, ese cuadro, acabando con su vida. Por eso es importante que escuche las señales que hay dentro de ti y sea tu alerta para gestionar ese cambio. Hoy vivimos en una sociedad obsesionada con verse bien, con proyectar éxito, con aparentar felicidad. Pero emocionalmente cada vez más personas están quebradas por dentro. Nunca hubo tantos cuerpos trabajados, tantas redes sociales, tanta validación inmediata y al mismo tiempo tanta ansiedad, vacío y desconexión emocional. Por eso quiero comenzar esta tercera temporada de Cuerpo, Mente, Espíritu hablando de algo profundamente importante, la mente, las emociones y la relación entre lo que vivimos y lo que terminamos convirtiéndonos. Porque muchas veces el verdadero problema no está en el cuerpo, sino en aquello que una persona carga en silencio. Para abrir esta temporada, hoy me acompaña una psicóloga y terapeuta integral, Tamara Campos. Eso, una amiga entrañable que ha hecho un cambio monumental dentro de lo que es su vida profesional. Y nada, pues bacán, ella ya estuvo con nosotros en una temporada anterior, pero hoy día vamos a hablar de cosas mucho más entretenidas y mucho más consecuente con lo que está haciendo ahora. Tami, preséntate tú, bienvenida, gracias por tu tiempo, disfrutémoslo. Hola, gracias Panchito por esa presentación. Bueno, como les decía, mi nombre es Tamara Campos, tengo 28 años. Actualmente estoy en el rubro de lo que es el área psicológica, las terapias integrales, en el cual me desenvuelvo como tarotista, leo carta astral, numerología, reiki, limpiezas energéticas, biomagnetismo y más. Y tal cual como les dijo Panchito, estoy en ese proceso de cambio hace no muy poco tiempo, yo diría que unos como 5 o 6 meses más o menos. Empecé una transformación bastante significativa en la cual antes me dedicaba a hacer asesorías para creadoras de contenido y hoy en día me enfoco en un área mucho más integral, tal cual como lo dice el programa de Panchito, Cuerpo, Mente, Espíritu, en donde abarco no tan solo un área, sino que trato de que las personas profundicen en ese cambio y se conecten con lo que realmente quieren ser. Oye, qué interesante, qué bacán. Mira, nosotros dejamos contar un poquito la historia, porque yo te entrenaba, trabajábamos juntos y siempre conversábamos de todos estos temas. Y de repente la Tami me dijo, no, estoy estudiando psicología. Yo dije, qué bacán, te queda poquito, sí. Y finalmente terminó. Sí. Y ahora te estás dedicando 100% a eso. Coméntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia, qué ha sido lo bonito, qué ha sido lo feo de este nuevo trabajo. Bueno, sí, como les decía Panchito, nosotros antes entrenábamos juntos. De hecho, fue uno de los periodos en los cuales mejor físico tuve. Eso. Así que, ojo ahí. Y respecto a mis experiencias, yo me titulé el año pasado a mediados de septiembre. Septiembre-octubre recibí mi cartón, literal, y ahí empecé a ejercer como psicóloga. Ahora, en primera instancia partí solamente con atenciones online y dentro de ese espectro y de ese cambio ocurrieron bastante cosas o situaciones en las cuales debí enfrentarme y me hice la pregunta de que si realmente era la vida o lo que quería hacer, lo que quería entregar a la comunidad. Brígido. Sí, porque una de las situaciones que me hicieron un cambio, y de hecho nosotros lo conversamos antes de comenzar este capítulo, fue que en algún momento llegaron consultantes, particularmente uno, que venía con la idea de creadora de contenido, venía con la idea de ese otro mundo que no tiene nada de malo, solamente que ya no resonaba conmigo. Claro. ¿Y qué pasó? Que era otra visión completamente distinta a lo que yo quería entregar. Entonces, esa situación en la cual igual me sentí expuesta, ¿por qué? Porque esta persona tenía una personalidad súper introvertida. Y una energía extraña igual. Muy extraña. Sí. De hecho,
si ustedes me hicieran como decirles o definirlos de cierta forma, esa persona tenía un perfil bastante psicopático, el cual ha sido la única persona que me he dado cuenta o he sentido como ese miedo de que me haga algo. Y no porque haya tenido una actitud extraña, sino que era él completamente, o sea, era mirada, su forma de ser, la forma en la cual se acercó, energías y Tami, más. déjame interrumpirte ahí porque esto es súper importante, hay hartas niñas que nos ven. Quería preguntarte eso, porque una vez una alumna me dijo que, profe, usted no sabe lo que es ser mujer. ¿Ya? Y en el sentido de que del constante peligro o psicopateo que podemos ver en redes y también en la forma presencial. Ahora tú estás contando una experiencia personal de eso. ¿Qué les podrías decir a las chicas cuando les suceda algo así? Mira, en primera instancia siento que más que irnos hacia el exterior es plantéate qué estás proyectando hacia afuera, porque finalmente cómo te ven las personas es como tú te estás mostrando al mundo. Okay. Ahora, no nos podemos hacer cargo de pensamientos o cosas que tengan las personas sobre nosotros mismos, sino que todo lo contrario. Tenemos que ver qué estamos generando en el otro que hace que nos vean de cierta forma y ver cómo podemos mejorar ese aspecto para salir de esas situaciones que para nosotras como las mujeres son súper complejas. Complicadas, sí. Sí, es que es tremendo igual. Igual es complicado y es súper valioso el cambio que tú estás haciendo, porque generalmente tú eres una persona importante en redes, ¿cachai? Siempre con el tema sensual, con el tema de la sexualidad, que transmitías mucho de eso en la pandemia, me acuerdo que hablabais de eso. Sí. Entonces, claro, de repente las personas se confunden y en todos los trabajos nos pasa que de repente ciertas empatías se confunden y es importante mantenerla en línea, ¿no? Claro, es que ahí dijiste un punto súper importante. ¿Por qué? Porque no es que uno se vaya a un extremo o a otro, sino que hay que mantener un equilibrio. Claro. Hay que comprender de que el ser humano por naturaleza somos seres duales, o sea, no somos ni malos ni buenos, sino que transitamos en estos dos polos. Ahora, ¿qué pasa con eso? El tema está en que tú busques lo que realmente te llena, lo que realmente te mueve, para luego ver las herramientas o las acciones que debes tomar para construir ese camino o ese proyecto de vida en este caso. Aterricemos la situación. ¿La psicología es para locos? La verdad... estamos todos locos, estamos todos medio locos. El tema está que es un estigma social súper potente. De hecho, si nos vamos a nuestras historias familiares, ese estigma lo vivieron bastante nuestros padres, nuestros abuelos. Sí. Antiguamente, desde el lado más tradicional, el que iba al psicólogo era literal el que estaba loco, no era algo que se podía conversar. Ahora, como el conocimiento, las redes, el mismo posicionamiento de las terapias como algo vital, se ha ido ¿cómo decirlo? Como desarticulando esta creencia, porque finalmente es una creencia, y no es para locos. O sea, la gente se ha dado cuenta que es algo necesario para nuestro bienestar. Fundamental. ¿Por qué? Porque es distinto cuando un amigo te da un consejo a un profesional que sabe lo que hace. Claro. ¿Te fijas? Mira, yo te voy a contar la experiencia que tengo yo con el tema de los tratamientos y dos cosas. Una, claro, yo era muy agresivo, ¿cachai? Tenía todo un tema de niñez agresiva, violentada y todo el tema. Y por eso me puse a entrenar rápido como joven, ¿cachai? Quería hacerme fuerte y no dejar que nadie me pasara a llevar. Pero esa dificultad la empezamos a llevar a mis relaciones personales y al final fracasaban, ¿cachai? Hasta que llegó una niña que me movió el dedito. Y en ese cierto sentido tuve tratamiento y es súper bacán porque es como que a los hombres nos dicen, no, el hombre no llora, ¿cachai? Eso ya está obsoleto, ¿cachai? Anda a tener un hijo a ver si no vaya a llorar. Que tienes que mantenerte siempre duro, siempre firme, no mostrar emociones, y eso está totalmente alejado de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero quizás las personas que se mantienen así, por eso tienen tantos problemas internos, ¿no? Vamos a llegar a eso igual. Tal cual, ahí nuevamente dijiste otro facto, el Pancho hoy día tirándose puros factos. Como sociedad, siempre nos han enseñado a lo que debemos ser. Ya, siempre hay como tienes que hacer esto, debes hacer esto otro, no hagas eso, haz esto otro. Deber ser. Y claro, está bien en ciertas cosas, como no pasar a llevar a los demás, cuidar al prójimo, etc. Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a dejar de lado por mostrar
algo que no eres o un estado anímico que no es tuyo. Por ejemplo, lo que pasa con muchas personas depresivas, que todos dicen, no, el depresivo es el que anda triste, que no come, que aquí, que allá. No necesariamente es así. O sea, el caso más conocido es de este actor que se suicidó hace años, el que hizo Patch Adams. Sí, Robbie Williams. Y él era una persona alegre, en las películas siempre se mostraba muy carismático, él de verdad que irradiaba felicidad. Pero él interiormente sufría una depresión severa y terminó esa depresión, ese cuadro, acabando con su vida. Y así cuantos más. Y así cuantos más, pero ese es un caso súper conocido y por eso es importante que escuches las señales que hay dentro de ti, que veas cualquier cambio que sea abrupto o que te esté haciendo sentirte mal contigo mismo y sea tu alerta para gestionar ese cambio. Qué tremendo tema, Guachi. O sea, por ejemplo, creo que podríamos profundizar quizás desde la psicología como ciencia, ¿qué es la depresión? ¿Cómo esta enfermedad silenciosa, ¿no es cierto?, puede ser hasta una nueva pandemia. Claro, mira, ahí volvemos a esta sociedad como, ¿cómo decirlo? Como esta sociedad de redes, porque hoy en día, o sea, esto mismo que estamos haciendo nosotros, es para una red social. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes de por sí te generan ansiedad, te generan estados alterados de conciencia si no pones el límite, si no escuchas tu bienestar. Por ejemplo, lo que pasa, no sé, con Instagram, TikTok y todas las plataformas que hoy en día tienen una metodología de ir haciendo scroll. Tú vas deslizando y a veces ni siquiera es algo que te importe. Pero ¿qué empieza a pasar cuando tú no eres segura, cuando tú no tienes un complejo contigo mismo, cuando tú no tienes una vida que deseas? ¿Qué empieza a pasar contigo? Te empiezas a incomodar, te empiezas a cuestionar y no es para bien, sino que todo lo contrario, empiezas a ver a esas personas como que te están exponiendo una vida que no tienes, que están aparentando y no es así. La otra persona sube su contenido muchas veces porque vive ese estilo de vida, otras veces no, pero si nos hacemos cargo de nosotros mismos, empiezas a ver que te empieza a afectar. ¿Te fijas? ¿Y qué señales pueden ir apareciendo que uno pueden detectar la alerta de que algo está mal, de lo que está pasando? Pucha, es que de ahí es súper complejo, Panchito, porque todos somos distintos. Claro. Ahora, si nos vamos a temas como el DCM, que ahí ya uno va haciendo el check, como ya tiene esto, otro, te puedes ir, por ejemplo, no sé, si tú eres, ¿cómo te definirías? Vamos a un ejemplo básico. ¿Tú cómo eres? ¿Una persona introvertida, extrovertida? Una combinación de ambas. Perfecto. Entonces, para ti, ¿qué sería? Voy a ocupar la palabra que no se ocupa, pero ¿qué sería anormal? Que tú me digas también. Sentirme sin energía. Perfecto. Entonces, ¿qué haces cuando tú te sientes sin energía? Descanso. Ok. ¿Y si ese periodo de sin energía perdura? Me preocupo. Ok. Y de hecho lo hice. ¿Ya? ¿Y qué hiciste en ese caso? Fui al médico a ver mis niveles hormonales. Están destruidos. Y eso hacía, y en el caso de los hombres, que cuando los niveles de testosterona están tan bajos, te sientas sin energía, sin ánimo, sin líbido. Entonces, en ese momento no habían tantas profesionales del tema que te hablaran así, qué es lo que hay que hacer. Pero yo lo hice, ¿cachai? Que tenía que ver con una terapia de reemplazo hormonal y que solucionó todo. Así que desde ahí para adelante aprendí y los coachados saben mis alumnos que hablamos siempre de esos temas hormonales. Pero yo me hice cargo. Eso es lo que tú querías ir. A eso quería llegar. Sí. Este programa está auspiciado por Go Spandex. Mantelería profesional. Si quieres plasmar tu marca para futuros programas, podcasts como este, visita Go-Spandex. Mantelería profesional, vamos con todo. Al hacerse cargo. O sea, los cambios nunca provienen del exterior, el cambio siempre proviene de uno mismo, porque uno puede ir, por ejemplo, al psicólogo, psiquiatra, obligadamente, y vas a ir y vas a ser un paciente, porque el paciente es el que espera. El mismo nombre te lo dice, sí, paciente, paciencia. Te fijas, esperas, tú no haces nada. En cambio, el que hace el cambio es el consultante. Claro. Y como se conoce también hoy en día, cliente. Claro. Porque el cliente también se les dice hoy en día, yo lo encuentro súper desapegado o usuario, a las personas que acuden a servicios terapéuticos. ¿Cuánto de eso viene de heridas o experiencias tempranas? Uy, eso es súper power. Sí. ¿Por qué? Porque si bien hay un origen de etapas tempranas como es la niñez, nuestra crianza, particularmente con nuestras figuras parentales o quienes nos criaron, también está, nuevamente reitero, el hecho de hacernos cargo. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que personas comprenden esa historia familiar y se quedan en el papel de víctima.
Entonces, si tú te quedas en el papel de víctima, lo único que vas a hacer es culpabilizar a tus padres, los medios, lo que te dieron, lo que no te dieron, que aquí, que allá, pero en verdad tienes que hacer el cambio tú. Tú dices, ok, esto me pasó en mi crianza, esto viví, comprendo que me entregaron lo que podía, pero ¿cuál es la vida que deseo? Esto. Entonces tomo ese aprendizaje, veo las herramientas y tomo acción. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿tiene que ver con las experiencias tempranas? Sí, siempre y cuando te hagas cargo en el momento presente y dejes de victimizarte. Yo creo que todos, por ejemplo, yo vengo de una generación más antigua que la tuya, y ahí, por ejemplo, la crianza a través de golpes, ¿cachai? En cuanto a parámetros de eres bien macho, eres bien mujercita, todos esos conceptos que hoy en día están obsoletos, pero yo creo que también se han dañado también un poco. Hay un concepto, llevándolo al tema del cuerpo, que es el concepto de genética y epigenética. Se relaciona mucho con lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, yo soy moreno, tengo mis facciones, mi genética, ¿cierto? Pero hay un montón de cosas que puedo hacer para que esos genes positivos se activen y los negativos se queden atrás. Por ejemplo, mi papá era alcohólico. Yo nunca he tomado alcohol en mi vida, ¿cachai? Ese es un acto epigenético. Hacer cosas de ese sufijo que es epi, que estar sobre la genética, y hacer cosas que funcionen, ¿cachai? Yo por mi genética debería pesar 60 kilos, ¿cachai? Peso 85. Y tiene que ver con que me hice cargo porque yo me sentía débil y quería fortalecerme. Hoy en día entendí que la fortaleza está aquí más que aquí, ¿cachai? Tal cual. Pero es súper importante hacerse cargo de lo que uno quiere. También el tema de la pobreza. Hoy en día han salido esta gente que dice, no, si eres pobre eres por tu culpa. No, hay un montón de factores. Pero también hay un grado de responsabilidad tuya. ¿Cuántas oportunidades has dejado de pasar? ¿Cuánto tiempo has pasado en la tele en vez de leerte un libro? Sí. Cosas así, ¿cierto? De hecho, interrumpiéndote, Manchito, las oportunidades no llegan, las oportunidades se crean. Y partiendo de esa base, cuando uno vive una dificultad o un problema, quizás en el momento no vas a visibilizar las oportunidades porque es difícil, está el miedo, entra la angustia, entran muchas emociones. Pero cuando realmente empiezas a trabajar en ti mismo, la dificultad o ese problema no es algo que te estanca, sino que te está mostrando el camino para qué hay que trabajar, qué aspecto tuyo tienes que observar para poder crear eso que deseas. Si estas emociones se reprimen, ¿se pueden manifestar en una enfermedad física? Totalmente, totalmente. De hecho, parte de lo que yo hago de las terapias, dentro de las sesiones de biomagnetismo en particular, se ve una parte que se llama biomagnetismo. El biomagnetismo es una rama de las terapias complementarias en la cual se trabaja o se observa el origen emocional de las dolencias o enfermedades. Por ejemplo, una persona que sufre rinitis alérgica, por decirte algo X. Que es crónico eso. Que es crónico, exactamente. ¿Qué hago yo como terapeuta? Le digo, mira, envío la ficha a mi mente. Hay cosas que uno puede decir, otras que no. Ahí va a depender del consultante. Pero la rinitis alérgica de por sí es cuando hay situaciones de las cuales tú sabes que están ocurriendo y las dejas pasar. Literalmente, ¿qué hace la nariz? Nosotros olemos con la nariz, ¿cierto? Olfateamos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una rinitis o un problema relacionado con la zona de la nariz, tiene que ver con que tú no estás escuchando algo que está ocurriendo. What the fuck? ¿Te fijas? Entonces, todo tiene un origen emocional. Ahora, a mí me ha pasado con pacientes que llegan con cosas crónicas como rinitis, asma, cosas que... Dolor de espalda, cosas que vienen crónicas y las hemos trabajado con las sesiones y han desaparecido. Como tengo fibromialgia, por ejemplo. Exactamente, todo es un origen emocional. Ahora, eso no quiere decir, y es sumamente importante que lo comprendan, que si tienen, no sé, enfermedades base, dejen de tomar sus medicamentos, porque hay un tratamiento detrás. Claro. Exactamente. Ahora, con el tiempo se dan cuenta que después ya se les quita y ahí dejan los tratamientos porque ya no hay nada que trabajar. Quiero hacer un ping-pong ahí. Hay una corriente antigua, pero que hoy día está muy en boga, que es la medicina germánica o la nueva medicina que se dice, donde las enfermedades nacen de la emoción. Por ejemplo, el cáncer, desde algún conflicto interno. Exactamente. Que ha sido muy criticado porque la medicina tradicional critica todo lo que no es ciencia y eso hasta cierto punto está bien, pero nos descuidamos de algunas cosas que son importantes. Y lo que más me queda enmarcado de esa creencia es que
si tú tienes algún dolor físico crónico, tienes que darle una solución. Volvemos a lo mismo, hacerse cargo, ¿no es cierto? Ujú. Y lo encuentro bacán lo que estás haciendo tú, siendo que todas estas ramas quizás son criticadas, como esta visión de la medicina, pero que a la larga, si el paciente cree y se hace consciente de y tiene fe de su cura, se logra, ¿no? Sí, mira, ahí es algo muy loco porque dentro de todo el espectro de pacientes que me han llegado, he tenido 4 médicos. Cáchate. Médicos especialistas, médicos que han tenido altos cargos y han llegado porque pasaron por todas las fases de medicina normal o tradicional y no tuvieron la mejora. ¿Te fijas? Que sabéis que, Matami, disculpa que te interrumpa, pero tú tenías un ángel no sé cómo explicarlo, pero es como de... Se puede creer en ti. Uh-huh. Tienes una luz especial. Yo siempre te lo dije desde que entrenábamos juntos. Y quizá eso es un don. Sí. Y ese don tú lo estás ahora ocupando, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho, ese mismo cambio que conversábamos al comienzo de esta sesión va muy ligado a ese proceso interno. Claro. Porque si bien uno puede tener, es como una persona que tiene los dones o las habilidades. Un futbolista, supongamos, como pasó con Messi y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fue una persona que tuvo que trabajarse arduamente, él se levantaba, entrenaba, él vivía y sigue viviendo por el deporte, o sea, no es una persona que haya parado. En cambio, Messi nació con el talento. ¿Te fijas? Quizás no entrenaba las mismas cantidades de horas, pero Cristiano llegó a ser igual e incluso mejor que Messi. Perdónenme. Yo también creo que... Entonces, ¿a qué voy con esto? A que uno tiene que trabajar esos aspectos. No es como que naciste con eso y lo dejas ahí porque ahí está la comodidad. Y el peor error que uno puede cometer, ya sea como terapeuta, como empresario, como lo que sea, es quedarte en tu zona de confort. Hay un principio estoico que es amor fati, ¿Ya? que tiene que ver con el amor a la vida, ¿no? Uh-huh. Y también tiene que ver con aceptar la vida tal y como es. Lo que no quiere decir que hay que hacerse cargo de aquellos cambios que uno necesita hacer, ¿cachai? Uh-huh. Porque generalmente hay vocecitas internas que nos están diciendo, muchos de eso le llaman intuición, otros mensajes directos divinos, ¿cachai? Y que muchas veces uno no le hace caso, ¿cierto? Encuentro que lo que estás haciendo es súper completo, ¿cachai? Porque finalmente es una terapia que abarca diferentes áreas, desde la ciencia, de la psicología, abarcando por estas otras herramientas que el conocimiento nos ha dado, ¿no es cierto? Tal cual. Incluso ahí otro hincapié. A mí me ha pasado particularmente y desde mi propia creencia, no voy a encapsular a todos porque finalmente es algo que yo veo y que a mí me ha pasado con mis consultantes, es poniendo en la balanza tanto el lado psicológico como las terapias alternativas, que se les llama, para mí son las principales, de las dos, donde más he tenido cambios ha sido con las terapias complementarias. Y no es por un tema de que el área de la psicología no lo sepa, no tenga el manejo, no, porque ¿qué pasa? Que con la psicología se le entrega el poder a la otra persona de gestionar el cambio. Ya, ¿Te perfecto. fijas? Y si la persona quiere cambiar y todavía no está preparada, ya sea emocional, mental, porque somos un mundo, un universo completo de muchas áreas, lastimosamente se limita hasta cierto punto. ¿Puede obtener cambios? Sí, pero las cosas profundas como las experiencias tempranas, traumas, muchas veces no se pueden abordar. ¿Cuál es de estas herramientas, por decirlo así, Uh-huh. es la que tú más destacas? Ay, todas, no, el Pero siempre hay biomagnetismo. sí, Para mí hay. el biomagnetismo. ¿Y de qué? ¿Cómo Literal. procede eso? Mira, el biomagnetismo, en resumidas cuentas, trabaja con las polaridades de tu cuerpo. Son un polo negativo o polo positivo. ¿Qué pasa? Nosotros somos 80% agua, ¿cierto? Claro. Ya. El imán lo que hace es equilibrar esa agua. Piensa que tenemos este mismo vasito. Supongamos que toda esta agua es agua contaminada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hace el imán? Nosotros ponemos los imanes que se determinan el rastreo y lo que vamos haciendo es ir filtrando esa agua hasta que quede así, clarita, hasta que quedemos equilibrados. Entonces, ¿qué pasa? Cada sesión, porque esto es un proceso, no es que se haga en una sesión, sino que cada persona le entrega una planificación acorde a lo que se vea en la sesión de ingreso y cada sesión va obteniendo un avance. En cada sesión vamos haciendo un filtro, vamos gestionando ese movimiento, porque no es de un día para otro, insisto, no existe ninguna terapia que sea así. Claro. ¿Te fijas? Sí se siente en primera instancia, pero es un proceso. De ahí viene la paciencia. Tal cual. Entonces, de todas las terapias, biomagnetismo lover.
Damn, vámonos de nuevo a la psicología. Carl Jung decía que hasta que hagamos consciente lo inconsciente, dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. ¿Qué significa eso realmente? Eso lo saqué de tu Instagram, por sí, si sí, lo anoté. Mira, ¿qué pasa? El inconsciente alude a las experiencias tempranas. ¿Ya? Hay muchos pensamientos intrusivos, conductas, emociones que hemos guardado, o más conocidas como emociones reprimidas, que vienen asociadas a esos episodios que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia e incluso adultez, pero que llevan mucho tiempo guardados dentro de esta cajita que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no trabaja esa cajita, que es el inconsciente, en algún punto va a aflorar. Generalmente es en la adultez, entre los 21 a los 24 años, aflora todas estas emociones reprimidas, estas experiencias traumáticas, y si tú no te haces cargo, se ven en trastornos, se ven en enfermedades, se ven en un estado anímico decaído y un sinfín de cosas que afectan nuestro bienestar. Ahí se me ocurre la regresión, por ejemplo. Es una herramienta también, ¿o no? Las regresiones y todas las terapias que he nombrado anteriormente. Los imanes. Claro. Los imanes, la psicoterapia, es que en verdad todas las terapias te ayudan de distintas formas. Solo que hay que ver cuál resuena contigo. Por ejemplo, si una persona es full científica o no cree tanto en el tema energético, está bien. Y probablemente el servicio que le sirva sea la psicoterapia. Y lo mismo pasa con una persona que cree en este mundo energético, lo ha visto a través de los cambios, va a buscar una terapia complementaria porque va a comprender cómo funciona y que realmente son efectivas. Mira, no es por vender el sistema, pero, o sea, vender lo que estamos haciendo, pero antes de la pandemia yo me hice una numerología, ¿está bien dicho, no? Sí. Y hasta el día de hoy se cumplió todo lo que me dijeron. Una vez hicimos un trabajo los dos de algo muy importante que era para mí y se cumplió tal como salió. Entonces, claro, mucho tiene que ver con tener fe, ¿cachai? La fe creo que es lo que más se ha perdido hoy en día en todo, fe en uno mismo, fe en los demás. Pero si uno cree en algo, cree en que lo va a ayudar, creo que es un poder mágico que todos tenemos, ¿no? Sí, ahí dijiste algo power, porque lo mismo pasa con el deporte. Si tú, por ejemplo, nosotros, yo cuando contraté al Panchito y trabajamos juntos, es porque creía en él. Claro. No porque fuera, no, le voy a pagar, no. Fue porque confiaba en él, veo sus resultados, veo sus avances y también creía en mí y en mis capacidades. Entonces, la fe sí o sí tiene que estar en todo lo que hagas. Incluso, por ejemplo, este mismo espacio en que estemos aquí conversando es porque tengo fe en lo que estás haciendo y viceversa. Claro. ¿En qué momento la persona, bueno, yo creo que está claro, pero en qué momento la persona deja de victimizarse? ¿Cachai? Cuando se empieza a hacer cargo de sí misma, ¿cómo tú le das el alta, por ejemplo, a una persona que ya está bien? Ya, ahí hay dos cosas. Primero era cuando cree en sí misma. ¿Cuándo deja de victimizarse? Cuando deja de victimizarse es cuando se hace cargo. Quizás suena súper cliché, pero si tú sigues con esos pensamientos, sigues culpando al mundo exterior, caes en el papel de víctima. En cambio, si tú dices, ok, estoy viviendo esto, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Cómo puedo abordarlo? Vas a salir de ese papel, porque ya no le vas a entregar la culpa o vas a tomar el papel de víctima, sino que vas a transformar esa situación en algo que realmente te va a servir, que es el cambio. Sí, porque al final es una pelea, donde quizás esa programación mental que trae desde niño lo va a condenar hasta la adultez. O puede hacerse cargo de hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, ahí, tomando eso que dices, ¿qué pasa con nuestros abuelos? A mí en particular, con mi abuelita, voy a decir infidencia, lo siento. Ella es una persona que vivió mucho dolor, ya en su proceso de vida. Fue una persona que le han pasado muchas situaciones que quizás cualquier otra persona no hubiera podido sostener. Pero, ¿qué pasa con ella? Hoy en día, a sus 75 años, empezó conmigo a hacerse terapias complementarias de biomagnetismo y empezaron a haber cambios. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nunca es tarde para poder sanar, nunca es tarde para buscar esa estabilidad, nunca es tarde para elegirte como opción. Sí, siempre la peor decisión es quedarte en un lugar que no te hace feliz, quedarte en un estado que no es tuyo. Claro. Y que lo has vuelto parte de ti a través de hacerte el víctima, de culpabilizar al resto y un sinfín de cosas que lo único que hacen es dañarte. Mira, alguna vez, no sé si lo digo bien, y aquí tú me corriges, alguna vez escuché que la ansiedad
era estar pegado en el pasado y la depresión estar pegado en el futuro. ¿Qué Al también? revés. ¿Al revés? Sí, Ya, al ok, revés. al revés. Pero muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con esta frase? Al estar pegado en el pasado, tú vives de recuerdos. Veámoslo así, vives de recuerdos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Añoranza, ¿cierto? Claro. Como debería haber hecho esto, o pasé esto otro, quiero volver. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a deprimir, porque tu energía está tan enfocada en algo que ya pasó, que no puedes cambiar, porque el pasado ya no se cambia. Lo único que podemos cambiar es el momento presente. ¿Te fijas? ¿Y qué pasa si esta persona se deja de enfocar en el pasado y se enfoca en el futuro? Lo mismo. Ansiedad. Porque a lo mejor está imaginando que van a ocurrir ciertos escenarios y jamás van a pasar. Y eso le pasa mucho a las personas que padecen de trastorno de ansiedad generalizada, que viven en el momento futuro y dicen, ay, no voy a hacer esto porque puede ocurrir esto o va a pasar esto otro. Entonces viven en un mundo de fantasía, de situaciones anticipadas que hacen que estés en un estado de ansiedad continuo. Y ahí es donde pasan a la ansiedad. Mira, no sé por qué se me ocurre esto, pero relacionando a ese tema, también dentro del concepto estoico está mucho el vivir el presente. Estar siempre viviendo el presente, no estar pegado en el pasado, porque el pasado ya fue y el futuro no lo sabemos. Entonces, no quiere decir que uno no planifique el futuro, en el sentido de que voy a tener mi situación económica ya resuelta, etc. O sea, hay que pensar en el futuro también, pero nos olvidamos del presente y eso es súper importante. Creo que cada vez la gente piensa en negativo más que en positivo, ¿no es cierto? Sí, total. Ahora, yo creo que vamos súper claro dónde va la ayuda que está haciendo el concepto integral, el concepto de la emoción y todo eso. ¿Me podías decir qué es el error más común que comete la gente, los que te van a visitar, por ejemplo, tus clientes? El no elegirse, bueno, yo siento que hay dos, el no elegirse y el no comunicar. Y el no comunicar no tan solo abarca con un otro, sino que contigo mismo. Porque si tú no escuchas tu cuerpo, no te estás comunicando. Si el cuerpo te está avisando, por ejemplo, que tienes un dolor de rodilla y tú sigues entrenando, como dicen por ahí, a lo maldito, ¿qué va a pasar? ¿En algún punto tu cuerpo va a ceder? Y eso es netamente porque no hubo comunicación de tu mente con tu cuerpo. Eso es súper importante, ese es otro temor. Entonces, justamente hoy día escuchaba a una empresaria que también hace podcast, que se llama Marta Mancilla. Sí, lo vi. Y ella hablaba acerca del hacerse cargo. Que dio el ejemplo del músculo con los huesos, ¿ya? A ver. Los huesos es esa disciplina que hay ahí detrás y el músculo es el resultado. ¿A qué voy con esto? A que el hueso, que en este caso es esa disciplina, por ejemplo, llevémoslo al tema deportivo. Deportivo, claro. Tú tienes que tener la disciplina de ir todos los días o cierta cantidad de días si quieres lograr un objetivo físico, ¿cierto? Que es lo visible. Si tú no tienes bien los huesos, el músculo no se va a desarrollar, que es tu objetivo. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente te vuelves víctima. Claro. ¿Te fijas? Entonces hay que conectar el cuerpo, la mente y el espíritu. Tremendo facto, tremendo facto. ¿Algún mensaje final, Tami, de todo lo que hemos conversado? Que esto, de cada pregunta podríamos haber sacado un podcast. Pero de algún mensaje final, quiero que profundices el tema que estás haciendo como un legado igual, ¿cachai? Así como, ¿por qué? ¿Cuál es tu principal motivación de hacer lo que estás haciendo? Bueno, mi principal motivación primeramente es porque al ayudar me estoy ayudando. Siento que una de las cosas que debemos aprender es que al momento de estar compartiendo con alguien, ya sea tu conocimiento, el hecho de conversar, compartir nuestras experiencias, no es tan solo para el otro, sino que también estás enseñándote a ti mismo. Y eso me pasa en particular con mis terapias. Yo he aprendido mucho de mí, he aprendido a escucharme, he aprendido a sanar. De hecho, los grandes sanadores siempre se autosanan. Claro. ¿Te fijas? Y es porque volvemos a lo que hemos repetido durante este podcast, que es la palabra hacernos cargo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que puedo entregarle a ustedes? Es el trabaja en ti mismo, escucha tu cuerpo, escucha a tu alrededor, porque ahí hay otra cosa súper importante que hemos perdido, que es el comunicarnos con los demás, el observar, el escuchar qué le pasa al otro, el observar al otro si hay cambios abruptos, porque muchas veces vivimos tan ensimismados
que en nuestros propios amigos, nuestros propios vínculos, hay uno de, no sé, de los 5 que está pasando un proceso malo y por simplemente enfocarte en ti no lo estás viendo. ¿Te fijas? Entonces la invitación es a eso, la invitación es a que dejemos de ser individualistas y pasemos a ser personas que no tan solo pensemos en nuestro propio bienestar, sino que sea algo compartido. Lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Tal cual. Te quiero felicitar, Tami. Ha sido un capítulo espectacular para empezar esta nueva temporada. Te quiero felicitar porque te conozco desde mucho tiempo y he visto tu evolución. Te has convertido en una mujer empoderada, profesional 100%. Y te felicito más allá de tu cambio, de lo que estás haciendo por la gente. Creo que eso es lo positivo. Ayudar a las personas hoy en día se nos ha olvidado tanto. Y finalmente creo que de una manera vamos conectando gente con gente y al final vamos haciendo un mundo mejor. Así que te felicito. Los invito a ver este programa y a todos los que siguen y a todos los que han pasado también. Bienvenidos a una nueva temporada de Cuerpo, Mente, Espíritu y como siempre digo, vamos con todo. Gracias. Yeah. Muy bacán, excelente.